Robos, violencia, prostitutas, drogas y el extenso historial de episodios de escándalos en la vida de Nick que nos ayudan a entender la tensa situación en la que vivía la familia Reiner y por qué la historia terminó con un desenlace tan fatal. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su rincón de misterio y crímenes en YouTube. Bienvenidos a Decadencia Digital. El día de hoy traigo nueva revelación y datos que nos ayudan a entender por qué sucedió el crimen tan atroz de Michelle y Rob Reiner. Y es que durante décadas, el apellido Reiner representó prestigio, influencia y éxito en Hollywood, pero lejos de los reflectores, en la intimidad de una familia poderosa, se estaba formando una historia marcada por el dolor, la adicción y una violencia silenciosa que crecía con el paso de los años. Nick Reiner no apareció de pronto en las portadas el día del asesinato de sus padres. Su historia ya estaba escrita, fragmento a fragmento, en centros de rehabilitación, reportes policiales, testimonios familiares y confesiones que, vistas hoy, parecen advertencias ignoradas. Nick Reiner nació en una familia conocida, talentosa y respetada. Sin embargo, sus problemas con las drogas comenzaron temprano, mucho antes de llegar a la adultez. Según sus propias confesiones, el ciclo de consumo problemático inició en la adolescencia, alrededor de los 14 años, cuando ya estaba experimentando con sustancias en un contexto social y emocionalmente difícil. A los 15 años ya había sido enviado a su primera rehabilitación, un intento temprano de frenar lo que iba a convertirse en una serie de recaídas y estancias en centros de tratamiento. Ese fue apenas el inicio de un patrón. Periodos de ayuda profesional, mezclados con rechazo, rebeldía y un retorno aún más intenso al consumo. De hecho, para los 18 años, Nick ya había estado en al menos 9 tratamientos distintos y experimentado periodos de indigencia en varios estados de Estados Unidos, incluyendo New Jersey y Texas. Dijo que muchas veces llegó a pasar no solo noches, sino semanas enteras en la calle, durmiendo sin un techo, sin protección y sin rumbo. No fue divertido, confesó en varias entrevistas. Era la consecuencia de no aceptar la ayuda que me ofrecían. La caída de Nick no fue algo lineal, sino circular, como si se enredara en espirales cada vez más profundas. A medida que su consumo escaló, también lo hicieron los intentos de tratamiento. En total, se calcula que Nick entró y salió del centro de rehabilitación entre 17 y 18 veces a lo largo de su vida, muchos de ellos desde la adolescencia y hasta su adultez temprana. Cada rehacer fue acompañado por una recaída mucho más fuerte que la anterior. Cada intento de control terminaba con una escapada personal, rechazo del tratamiento o abandono temprano de la terapia. Y cada recaída venía acompañada de algo peor: uso de sustancias cada vez más duras, mezclas peligrosas y comportamientos fuera de control. Entre los numerosos capítulos oscuros de la vida de Nick hay uno que ha llamado especialmente la atención por lo revelador que era su caos interno en ese entonces. Es un relato que él mismo dio años atrás en un podcast en 2017. Nick contó cómo, siendo apenas un adolescente intoxicado por drogas, hizo un contacto con una trabajadora sexual a través de un aviso de internet. Pero no fue solo la naturaleza del encuentro lo que captó la atención. Lo más inquietante es que pagó ese servicio con dinero que había robado directamente de sus propios padres. Billetes sacados clandestinamente de la casa familiar, para financiar una experiencia que él mismo reconoció después no fue satisfactoria ni significativa. El relato que dio sobre el episodio revela aún más. Tenía alrededor de 14 o 15 años cuando ocurrió. Estaba bajo la influencia de marihuana y en un estado emocional frágil y vulnerable. El encuentro fue breve, incómodo y terminó en confusión, no en una conexión. Lo repitió esa misma noche, usando aún más dinero robado. En sus palabras, fue algo que no entendía bien, pero que me llevó más profundo de todo lo que estaba desordenado en mi vida. Es que ese episodio no fue un paréntesis, fue un reflejo de cómo sus impulsos, la adicción y la falta de límites se estaban apoderando de él. La indigencia fue otra etapa en su vida que marcó profundamente su desarrollo emocional y mental. Nick habló en varias entrevistas sobre haber pasado tiempos prolongados sin hogar, durmiendo en calles, parques y refugios improvisados
en varios estados del país, Maine, Texas y Nueva Jersey. En cada una de esas experiencias, el resultado fue el mismo: soledad, exposición a violencia callejera, desesperación y un entorno a las drogas como única forma de aliviar una realidad brutal y difícil de enfrentar sin apoyo familiar. No hay cifras oficiales de cuántas semanas o meses pasó en esa situación, pero sus propias palabras dejan claro que fue una parte significativa de su vida. Él mismo ha dicho que pasó noches, semanas, meses en la calle. No era vida, no era nada de lo que pudiera llamar humana. No solo sus hábitos de consumo y su vida en la calle fueron señales tempranas de su deterioro. Hubo episodios claros de violencia, incluso cuando estaba en su propia casa. Uno de los episodios más notorios ocurrió cuando, bajo la influencia de cocaína y otras sustancias, destrozó por completo la casa de huéspedes de la familia Reiner. Televisores rotos, muebles en pedazos y ventanales quebrados a puñetazos. Él mismo describió ese momento en un podcast años atrás. Dijo que estuvo dando 10 saltos a la estructura con una intensidad que él mismo no entendía del todo. No fue solo rabia, fue una pérdida de control total, un mensaje de frustración y de incapacidad para detener la adicción y la violencia que ya se había apoderado de su mundo. Sin embargo, en 2015, una luz de esperanza brillaría dentro de toda esta oscuridad que rodeaba a la familia Reiner. En 2015, Rob Reiner dirigió una película profundamente personal titulada Being Charlie. La historia seguía a un joven con problemas de adicción, su ciclo de rehabilitación, sus tensiones con su padre y el constante ir y venir entre esperanza y desesperación. Nick no fue solo una inspiración para el protagonista. Él coescribió el guión, plasmando parte de sus experiencias reales. En entrevistas alrededor del estreno, ambos hablaron de lo difícil que era crear una obra basada en una lucha real. Rob dijo que la película los forzó a ver la realidad más cerca y a entender más profundamente lo que Nick vivía. Pero fuera de la pantalla, la historia no tuvo un final redentor. La película, que parecía abrir un camino hacia la sanación, se convirtió con el tiempo en un recuerdo de lo que pudo haber sido en vez de lo que realmente fue. En los últimos años antes de la tragedia, Nick fue diagnosticado con esquizofrenia, un trastorno mental que puede distorsionar la realidad, intensificar paranoia y hacer que el juicio se vea impredecible. El tratamiento incluía medicación, antipsicóticos y estabilizadores, pero una modificación en sus medicamentos apenas una semana antes del asesinato aparentemente lo volvió aún más errático y fuera de control. Es importante entender esto. No es una excusa, pero es un factor que complicó aún más una mente ya vulnerable, sumergida en décadas de abuso de sustancias. Y es que antes de los trágicos eventos del 14 de diciembre de 2025, Dick ya llevaba más de una década de batallas contra el consumo de sustancias. Había pasado por más de 17 veces en centros de rehabilitación desde que tenía 15 años, con constantes recaídas y comportamiento autodestructivo entre tratamientos. Incluso rechazó algunos programas porque los veía como una imposición externa. También dijo una vez: si no quería hacerlo a mi manera, entonces tenía que ser indigente. Esta frase revelaba algo más profundo: una rebeldía interior, una resistencia inconsciente al tratamiento, una percepción de que la ayuda era ajena a su dolor, y una tragedia que, lamentablemente, terminó siendo más grande que cualquier terapia o intento de reconciliación. Hoy Nick Reiner está detenido, acusado de asesinar brutalmente a sus padres, enfrentando cargos graves y con una defensa que podría alegar insanía por su estado mental. Pero antes de ese acto final, hubo una vida entera de señales, advertencias, caídas y episodios que se podrían haber interpretado de muchas formas, todas dolorosas. Porque a veces el verdadero horror no ocurre de un día para otro, sino cuando décadas de sufrimiento no resuelto, adicción y enfermedad mental convergen en un momento en el que ya no hay retorno posible. Y bueno, amigos y amigas, esto es todo sobre la lamentable y triste vida de Nick Reiner. Una vida marcada por su adolescencia y juventud temprana, llena de episodios de violencia, adicciones, robo y temporadas enteras viviendo en la calle. Una historia que nos lleva a entender
y nos lleva a entender mejor que el asesinato de Nick, de Rob y Michelle no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, o no fue, mejor dicho, algo que explotó de la noche a la mañana, sino que fue una serie de circunstancias y de eventos que fueron llevando cada vez más a Nick al borde de la locura. Una serie de eventos que, como hemos visto, llevó a un desenlace que se pudo haber evitado. Sin duda esto nos deja una lección a todos, y es que cuando tenemos algún familiar o amigo cercano que ha pasado por varios episodios de adicciones, violencias y que ya tiene un historial de años que lamentablemente no logra solucionarse con terapias o apoyo familiar, quizás sea mejor ya tomar decisiones drásticas para no tener que lamentar situaciones como la que ha pasado lamentablemente en la familia Reiner. Pero ustedes, amigos, amigas, ¿qué piensan? ¿Creen que todas estas situaciones o alguno de estos eventos fue tan grave que los padres debieron haber tomado acciones incluso aún más drásticas que simplemente llevarlo a rehabilitación para intentar detener de golpe o de raíz esta situación autodestructiva que no estaba llevando a ningún lado y que cada vez empeoraba más? ¿O siguen pensando que aún a pesar de todos estos eventos, los padres no tenían información suficiente o no creían capaz que la situación podría salirse tanto de control como para que Nick terminara atentando y efectivamente terminando con sus vidas? Me gustaría saber qué piensan en los comentarios, que los leo. Conmigo es todo por este video. Muchas gracias por ver todo el video. Si les ha gustado, no olviden dar un me gusta, suscribirse y activen esa campana para que no se pierdan de ninguna noticia sobre el caso de Rob Reiner y otras noticias sobre el mundo del crimen, de misterio que también iré subiendo. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Nos vemos.